Parece que el Partido Nacional tiene dos varas para medir las situaciones e indignarse. Este fin de semana, los principales dirigentes del Partido Nacional inundaron las redes sociales armando un escandalete, un berrinche, una pataleta, porque un blindado del ejército que fue cedido al Ministerio del Interior para el patrullaje policial, sufrió la rotura de una balona del sistema neumático. Tiene que ver con el sistema de suspensión. Ahora bien, las declaraciones hablaban de impericia, de desprolijidad, de incapacidad, de improvisación. Pero, en primer lugar, ¿cuánto nos costó ese vehículo? Cero, porque fue una donación, no como otros vehículos de los cuales voy a hablar a continuación. ¿Y cuánto tardó roto ese vehículo? Al otro día ya estaba operativo, ya había sido solucionado el problema. Pero armaron tremendo escándalo, inundaron las redes sociales. Y aquí, bueno, les leo el comunicado del ministerio, el comunicado oficial de las autoridades del ministerio. Dice, el vehículo Cóndor, incorporado el viernes a esa unidad, se encuentra plenamente operativo y realizando tareas de patrullaje en la zona oeste de Montevideo. O sea, al día siguiente. Y fin de la historia. O mejor dicho, comienzo de otra. Porque resulta inevitable preguntarse dónde estaban esos dirigentes cuando las desprolijidades ocurrían bajo su propio gobierno. Durante la administración de Luis Lacalle Pou, el exministro Javier García eh, llevó adelante la compra de un par de aviones Hércules usados en España por valor de 21 millones de dólares, más otro millón de dólares, perdón, 21 millones de euros, o sea, son mucho más en dólares, más un millón sí de dólares que se gastó en repuestos. Ahora bien, la operación fue presentada como una gran apuesta para modernizar la capacidad logística de la Fuerza Aérea y sin embargo, al poquitito tiempo comenzaron los problemas. Uno de los Hércules fue enviado a Portugal. Se nos dijo que era para una revisión profunda de rutina, pero en realidad era porque tenía innumerables desperfectos. Y arreglarlo no solo costó 2 millones de dólares, también llevó 2 años donde el país se privó de tener en funciones a una nave que es una de sus principales naves de transporte estratégico. 2 años, no 24 horas. Y mientras tanto, el otro Hércules tuvo desperfectos luego de la campaña en la Antártida y quedó varado en Chile. Y hubo que cambiarle el motor, otros 2 millones de dólares, más otro tanto, no sabemos cuánto costó llevar el nuevo motor por tierra, porque era la única manera. O sea que hubo un momento en que Uruguay tuvo a los dos aviones varados, uno en Portugal y el otro en Chile. Y en ese momento no vimos a estos legisladores inundando las redes sociales, hablando de impericia, hablando de ineptitud, hablando de inoperancia o de incompetencia. Pero la memoria, que algo tenemos, nos ofrece otros ejemplos. Durante la crisis del agua de 2023, el gobierno anunció que traería de Estados Unidos una planta desalinizadora y mandaron un Hércules. Y resulta que la planta no entraba al avión por unos poquititos centímetros. Si no me equivoco, eran entre 15 y 16, 17 centímetros por ahí. Creo que eran 15, si no me equivoco. Pero a ver, yo digo, a nadie se le ocurrió antes de enviar, antes de realizar un vuelo tan costoso, porque es muy costoso enviarlo y el regreso y tal. A nadie se le ocurrió medir las dimensiones del avión, la capacidad de carga que tenía, medir la famosa planta. Ah, háblame de incapacidad, de incompetencia y de improvisación. Eh, y recordemos los problemas que presentaron las lanchas neumáticos, los famosos gomones, también comprados por el ministro de Defensa Javier García. Dicen
que en la casa no le dejan hacer las compras en el mercado, pero no sé, la gente es muy mal hablada, ¿no? Y resulta que estos gomones tenían filtraciones de agua. A ver, uno espera que si compras una embarcación, el último problema que pueda tener es que haga agua, ¿verdad? Y resulta que presentaba peligro para los tripulantes, de acuerdo al informe oficial. Y bueno, tuvieron que ser reparadas al poco tiempo de haber sido adquiridas. Y por supuesto, no podemos olvidar el caso Cardama. Y aquí no estamos hablando solamente de una avería mecánica, sino de un proceso de contratación cuestionado por parte de las autoridades que participaron en el mismo. O sea, a ver, se recomendó no negociar con Cardama. Era la peor de 5 opciones durante la licitación, pero además los requisitos técnicos fueron bajando de 80 hasta creo que quedaron 3 para ir acomodándose a la perfección a lo que Cardama podía ofrecer. A ver, yo sé lo que ustedes están pensando. ¿Y cómo lo digo yo? Mm, porque no todo lo que uno piensa se puede decir, ¿no? Lo voy a decir. Pero antes voy a continuar un poquito. Los blancos hicieron lo imposible para que el Estado contratara al astillero español. No les importó que el estudio del Piazo les hubiera advertido de manera sistemática de múltiples irregularidades. No les importó que Cardama jamás hubiera construido esa clase de naves. ¿A quién se le ocurre gastar casi 100 millones de dólares con una empresa que no tiene experiencia alguna en ese ramo específico? Porque no estamos hablando de cualquier embarcación. No les importó darle prórrogas una y otra y otra y otra vez. Bien, y se hicieron los distraídos, los yo no me di cuenta, los que mira qué macana lo que pasó, cuando Cardama presentó una garantía falsa y documentación adulterada, con un aval de una empresa que no tenía ni empleados ni tenía domicilio. Es más, Castain Debat firmó una partida de 8 millones de dólares sin tener a la vista la documentación correspondiente. Así de buenas, ¿no? Entre paisanos, está todo bien. Eh, el diputado Frente Amplista Joaquín Garlo, creo que es el diputado más joven, por lo menos hay una chica que también es muy jovencita, pero me consta de Joaquín, que lo conozco desde que era adolescente y ya era brillante. Bueno, pero ha dicho lo siguiente, está en la comisión investigadora, aquí tengo, dice, tenemos el documento original del escribano español y tenemos el documento trucho presentado por Cardama, totalmente falsificado. Tengan en cuenta que Garlo siempre se cuida muy bien de no expresarse de manera grandilocuente o escandalosa, es muy cauteloso. Y está hablando de documento trucho y documento falsificado, y ya pasaron toda la justicia, ¿no? Pero la confesión más contundente no la hizo ningún dirigente frente amplista, la hizo el propio ex ministro de Defensa Armando Castain Debat. Recuerden que los dos ministros que intervinieron en todo esto fueron Javier García y Armando Castain Debat. Y este último reconoció que la garantía presentada por Cardama era inválida. Y su frase ya pasó a formar parte de la historia reciente. Dijo, lo voy a leer porque esto hay que decirlo letra por letra. Capaz que si en el Código Penal existiera la figura de nabo, lo dijo Castain Debat, lo voy a repetir. Capaz que si en el Código Penal existiera la figura de nabo, a nosotros nos tendrían que procesar por nabos. Y a confesión de parte, relevo de prueba, le agrego yo, ¿no? Y agregó otra frase, literal, la garantía es un desastre. No fueron palabras de lo que en ese momento era la oposición, fueron palabras de un ministro de gobierno. Nadie sostiene que un vehículo militar, un barco, un avión no pueda tener un desperfecto, ese no es el punto. Ocurre aquí, ocurre en cualquier parte del mundo. El punto es, o la diferencia aparece cuando vemos las reacciones políticas frente a algo accidental como eso. A ver, el tema es el siguiente. Si un blindado rompe una conexión neumática, se arregla en 24 horas y vuelve a estar operativo,
El Partido Nacional habla de impericia, improvisación, desprolijidad y la mar en coche. Pero cuando durante su administración un Hércules permaneció 2 años en Portugal, averiado, el otro permaneció muchísimo tiempo también en Chile, cuando se les presenta una garantía trucha, ¿bien? Cuando una planta desalinizadora, o mejor dicho, un avión va de gusto a Estados Unidos y regresa sin la planta porque por 15 centímetros no cabía. Bueno, ahí simplemente son infortunios, una sucesión de infortunios y casualidades. Qué mala suerte que tenía Luis Lacalle Pou. Por algún extraño motivo, el gobierno del Partido Nacional siempre tuvo malas suertes con las compras y con los proveedores. ¿Recuerdan los convenios con las fundaciones A Ganar y Uruguay Adelante? Envueltas en escándalos en medio de los gritos del Tribunal de Cuentas y la Junta de Transparencia y Ética Pública. ¿Recuerdan las compras a Vertical Sky, cuyos dueños, cuyos directivos terminaron siendo condenados junto con Alejandro Astesiano, hombre de máxima confianza del entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou? ¿Y recuerdan ustedes las facturas perdidas en el Mides por Martín Lema, uno de los que ahora sale a dar cátedra sobre gestión? ¿Recuerdan además que Uruguay fue el último país de América Latina en adquirir las vacunas contra el COVID-19 y el último en comenzar a vacunar, concretamente el 1 de marzo del año 2021? ¿Por qué se tardó? Bueno, sucede que a fines de enero de ese año 2021, el gobierno anunció que había iniciado una compra de dosis de la vacuna Sinovac por intermedio de un representante del laboratorio chino. Pero allí en Brasil, Dimas Covas, que es representante del Instituto Butantan, dijo, no, miren, nosotros somos los representantes de la Sinovac para esta región. A esta gente que el gobierno uruguayo está contratando, ni Dios los conoce. No sabemos quiénes son. Bueno, hubo una serie de idas y venidas hasta que el propio laboratorio chino tuvo que emitir un comunicado a raíz del escándalo generado con Uruguay, que decía que se tuviera cuidado porque había algunas empresas e individuos que estaban utilizando documentación falsa para presentarse como distribuidores de la vacuna fuera de China. Total, al fin de cuentas, Uruguay terminó comprando en forma directa la Sinovac al laboratorio chino. A ver, yo no le critico al gobierno anterior lo sucedido, porque al final de cuentas nadie sabe qué diablos pasó, porque todo quedó bajo el manto de la confidencialidad, que fue la palabra que se utilizó y nunca supimos qué fue lo que sucedió realmente. Pero la última versión fue entonces que Uruguay cerró el acuerdo directamente con la casa matriz en China. Pero en el interín, miles de uruguayos continuaron sufriendo y muriendo. Pero volviendo al tema Cardama, les prometí una frase. Para mí hay solo dos explicaciones para todo ese cúmulo de cosas oscuras en el proceso de contratación de Cardama. Y esto lo voy a decir aquí y lo voy a sostener en un juzgado. O hay, o hubo, ineptitud, porque antes de completar la frase les complemento algo. ¿No les parece extraño el afán fervoroso de los blancos para lograr que se concrete el acuerdo con Cardama? Que estén deseando que Cardama nos gane un juicio internacional, que no puede ser internacional porque el contrato habla de que el arbitraje internacional se va a dirimir en el caso de que existan fallas de carácter técnico.
Y aquí las desprolijidades, las cosas mal hechas, son de carácter contractual, ¿bien? Pero tanto a Castain Debat se le dibuja una sonrisa en el rostro cuando habla del juicio de Cardama contra el Estado uruguayo. Entonces aquí hay solo dos explicaciones. Hasta que alguien me explique y me dé con bananitas y con manzanitas la tercera opción. O son ineptos o son corruptos. No hay otra. Pero si la tienen, me la mandan, por favor, nos escriben ahí en los mensajes. Y qué curioso, ¿no? Porque esta gente, a ver, lo mismo pasa con el tema de seguridad. Nos intentan dar cátedra desde el Olimpo de la soberbia, como si fueran expertos. Nos intentan dar cátedra sobre gestión, los mismos que fracasaron en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Desarrollo Social, cátedras sobre eficiencia de la gestión. Yo creo que Sebastián da Silva, Graciela Bianchi, Javier García, Juan Martín Rodríguez, Nicolás Martinelli, tendrían que rebajarse el copete antes que se los rebaje la memoria del pueblo uruguayo, porque la memoria, y aunque esto no le guste a los blancos, suele terminar pasando factura. Mi nombre es Enrique Ortega Salinas y junto con Germán Ávila estamos dando comienzo a Palabras Prohibidas. El autor de El Otro Luis regresa con un desafío inquietante. Revolución. Cómo romper paradigmas y salvar al Uruguay. Un tsunami tecnológico ya llegó y puede dejar a cientos de miles sin trabajo. No es ciencia ficción, está pasando. Enrique Ortega Salinas plantea algo que nadie se anima. Una reforma total del sistema. Político que necesita fueros no merece cargos. Un país pequeño no necesita pensar pequeño. Romper paradigmas o sucumbir con ellos no es un libro. Es un desafío, porque el futuro no espera y nos queda poco tiempo para reaccionar. Un planteo electrizante, una advertencia urgente, un libro que no te dice lo que querés escuchar, sino lo que necesitas entender. Abre tu mente. Personas golpearon a la víctima y lo penetraron analmente mientras Penades observaba y le hacía un gesto con sus manos para que guardara silencio. Hace 30 años que lo compré. Luego estos individuos abrieron la boca por la fuerza para que el imputado eyaculara adentro. Obligado a mantener relaciones sexuales hasta con 6 hombres al mismo tiempo. Sería un mal amigo si no le creo. No sería amigo, no tendría confianza. Penades y los demás consumían cocaína y alcohol e intentaban obligar a la víctima a que también consumiera. Golazo total, la mala intención de dañar la imagen de un hombre de bien, de un hombre querido y respetado por todos. Un día sábado, Penades le dijo a la víctima que iban a ir a una finca y se dirigieron a una fiesta en Punta del Este. Al subir al auto, el imputado le vendó los ojos. Yo creo que esa denuncia es falsa. Una vez en la finca fue obligado a mantener relaciones sexuales con varios hombres que había en el lugar. En esa fiesta había también menores de edad con quienes él conversó. Yo hace 40 y pico de años que lo conozco. Allí solía haber una mesa a la que llamaban la mesa de los caramelos, en la que había todo tipo de drogas, éxtasis, cocaína, etc., que tanto los adultos como los adolescentes consumían. Frente a inconsistencias, yo me juego por mis amigos. La última vez que fue al apartamento de Penades, el chofer que levantó a la víctima le dijo que esta vez iba a sufrir más que las anteriores, que habían 6 hombres en el apartamento más Penades y que los mismos habían consumido estupefacientes. Yo sigo respaldando y creo en la versión de mi amigo. Ese día la víctima estaba temblando porque sabía que algo malo le iba a suceder. En esa situación, un hombre le dijo que tomara su mochila y se fuera y que no mirara hacia atrás, retirándose la víctima semidesnudo del edificio. Yo confío en el senador Penades, ya que hago mías las palabras del presidente de la República y del ministro. Sería un mal amigo si no le creo. No sería amigo, no tendría confianza. Hola Germán, ¿cómo andás? Enrique, ¿cómo vas? Bien. Mira qué casualidad, ¿no? Siempre las mismas caras. Te confieso, Germán, que estuve dudando mucho si pasábamos este video. Sí. No por lo que se muestra, sino por lo que se dice, que es muy Sí. fuerte. Es pesado. Hasta unos minutos antes de venir aquí, venía pensando, ¿lo pasaremos, no lo pasaremos? Sí, yo lo vi y pensé lo mismo, pero entiendo que creo que tampoco hay que exagerar digamos, de alguna forma la precaución, porque este tipo de cosas sí es necesario que se sepan, porque si no todo queda en lo etéreo.
Sí, y es solo una parte, ¿eh? Es solo una parte. Este, Esto me lleva a otra reflexión. Es cierto, este gobierno tiene una bajísima popularidad actualmente. Yo pienso que uno de los motivos principales es la política exterior, el principal motivo. Segundo, el tema de la seguridad social, el fracaso con el diálogo social, por lo menos hasta ahora, ah, algunos errores de comunicación, sin perjuicio de las cosas buenas y muy buenas que se están haciendo, ¿no? Nosotros en este programa le vamos a decir ambas cosas, las cosas malas y las cosas buenas del gobierno. Este, pero fíjense que la oposición, que está muy contenta por las cifras tan malas de las encuestas para el gobierno, está peor. Está peor, y está peor por ese tipo de cuestiones. Ahora, esperemos que la gente tenga memoria, ¿no? Hoy el programa tiene que ver con la memoria y los blancos. Estuve a punto Sí. de ponerle a la placa, Germán, mi pasado me condena, o el pasado los condena, o algo por el estilo. Bueno, ¿qué tenemos, Germán? A menos que tuvieras algo que comentar de esto. No. Brevemente decir que lo que planteas es verdad. Simplemente creo que nosotros tenemos que ser muy ecuánimes también a la hora de juzgar y tomar decisiones políticas Ujú. respecto a esto que ocurre, porque nosotros también hemos permitido, y esto también lo quiero plantear y dejarlo ahí, también hemos permitido que las cosas que ocurren tomen un vuelo, las cosas que han ocurrido en este gobierno y los errores que se han cometido, que evidentemente ha ocurrido. Nosotros a veces como que le damos el mismo lugar a las situaciones que ocurrieron en el gobierno anterior, porque al final como que queda en el aire que cagada es cagada, grande o chica. Y Sí, claro. entonces no hay que dejar pasar cagada grande o chica. Pero creo que todo eso hay que ponderarlo también, porque creo que lo que hay detrás de eso, por un lado son errores y por el otro lado es toda una configuración política y es una cosa que creo que tampoco hay que dejarla pasar. ¿Sí? Claro, volvemos al tema de un escándalo porque se rompió ahí una pieza de un blindado Sí, o que se arregló en sea, un día, comparar eso con todo lo no, otro que no, no, mencionamos, no, ¿no? no tiene, o sea, no me puedes, perdón, pero a mí, esto lo digo, trato de no opinar demasiado sobre la política local por evidentes razones, pero a mí ustedes no me pueden poner en el mismo cajón que Los Hércules con el blindado. se le haya pasado a un funcionario hacer un pago y ponerse al día con una obligación que no está bien, con destruir un documento público. No están en el mismo lugar. No están. Exacto. No están y nosotros no podemos ponerlos en el mismo lugar. Entonces, creo que todo eso hay que ponderarlo. Yo únicamente tengo Ahí está, eso como nosotros para decir. criticamos al presidente por obviamente que fue un descuido, porque eran capaz que si era una deuda grande lo hubiera pagado. No sé si te ha pasado que a veces boludeas Obvio. porque ojo, ese dinero puede ser mucho para, para alguien de escasos recursos, pero no para un presidente, ¿me entendés? Bien, Sí. o sea, como sea, nosotros le caímos en su momento con fuerza y tal, pero no lo podés comparar con lo que pasó en la torre ejecutiva. No, o sea, es una cosa es que a estas personas les ocurran estas cosas, o sea, a estas personas les ocurren estas cosas, las cosas que les ocurren a unos es que se olvidan de pagar el impuesto de primaria y a los otros que destruyen un documento público. O se le pierden facturas del MIDES por Ahí varios está. millones. No. Lo que pasa es que a esto les pasa lo mismo más lo otro. Sí, exacto. Entonces, hay que ponderar eso, pero eso era únicamente lo que tenía que plantearles por ese lado. Vale. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, ahora tenemos musiquita. Vale. Si me permites, yo voy aquí, te voy a cerrar Dígame. el micrófono y ahorita charlamos. Yo voy de nuevo aquí a este lugar que es el lugar en el que me siento cómodo y bien, que es... Dime. No, si me quitas la imagen. ¿Ya estás afuera? Entonces, yo acá quiero agradecerles de nuevo, pedirles de nuevo que se suscriban, que den like, que compartan, que recorten. Agradecerle de nuevo a la gente que hace recortes, a Martín de Canal Región, que loco, se le pone para la cosa, sacar recortes de este programa, compartirlo, se ven mucho. Es una cosa que también es importante y agradecerles.
a quienes se toman el tiempo de escucharnos, de vernos y de compartir y de comentar estos programas que hacemos y a quienes nos saludan desde diferentes partes, no solamente del Uruguay, de Montevideo del Uruguay, sino también del mundo. Entonces, por favor, no olviden compartir y no olviden suscribirse, porque esto es lo que hace posible que nosotros podamos llevar a cabo esta iniciativa y que este medio, al que también les invito a ver los otros productos que tienen, pueda continuar también haciendo ese trabajo de difundir información con una perspectiva alternativa y generando instancias de análisis y crítica que son fundamentales para el desarrollo de una sociedad saludable. Y entonces, como les decía, yo siempre leo sus comentarios y yo leo las sugerencias que ustedes me envían para poner música y las tengo en cuenta. Para el video anterior, para el programa anterior, comentaron 2 sugerencias para canciones. Pero, ¿qué ocurre? Que en el caso, miren que en los comentarios están, en el caso, por ejemplo, de Ali Primera, hace poco lo pusimos. Y en el caso de Quilapayún, justamente lo pusimos en el programa anterior junto con Inti Illimani, cantando Simón Bolívar, la canción de Rubén Lena, efectivamente, que efectivamente lo sabían muchísimos. Por acá está un comentario de la abuela Bolche Manja, que le tengo un gran cariño a esa mujer, porque esta mujer ha estado firme en todos los programas que hemos hecho. Ella es de las que digamos, de alguna forma le milita esta iniciativa de comunicaciones. Se me pierde el comentario, pero ella nos cuenta que ella lo escuchó cantado por Hugo Chávez aquí. Entonces es una cosa, abuela, la bisabuela, es una cosa linda eso. Y para hoy entonces, pues, dadas las sugerencias y dada la cosa que ya habíamos puesto a Quilapayún, ya habíamos puesto a Ali Primera hace unos pocos programas, nos vamos a ir con producto local que yo sé que les emociona, sé que les gusta. Sé que nos gusta a todos, sé que a unos les emociona más que a otros, pero vamos con producto local y vamos a ir. Esta canción yo tengo que indagar más en las historias porque a veces resulta que, sobre todo pasa mucho con la música, que la razón por la cual un artista compone una canción parece ser una, pero resulta que es otra. Esto siempre hay que indagarlo bien. Pepe Guerra nos canta Stephanie, del maestrazazazazazo, este maestro universal Alfredo Zitarrosa. Así que, por lo pronto, vamos a escucharla y ustedes me cuentan qué saben de la inspiración de esta canción. Vamos a ver qué nos cuentan en los comentarios. Si supieras con qué cariño te llevaban. Daban ganas de morir tu muerte para sentir por una vez esa caricia popular, la más sentida y espontánea. Stephanie, no hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, olvime por favor, bésame aquí, Stephanie. Sé que tu corazón fala de mí y eso es dolor, Stephanie. Llevaban tu muerte allá adelante, pues se habían puesto de acuerdo, sin más señas que el dolor que los unía. Cosa seria. Stephanie, yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, correr por
pasillo del hotel. La vida es cruel, Estefaní. Era un río de gente silenciosa. Yo te lo cuento para que lo sepas. Vos, que siempre te creías poca cosa. Estefaní, hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura. Recuerdo tu mirada azul turquí, tus pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Estefaní. Ese pueblo que te llevó esa tarde libra su batalla cada día, hasta en 3 empleos trabajando. Y él, que lucha tanto por la vida, hoy deja su trabajo, se sacude y sale de sus casas para llevar tu muerte allá adelante. Estefaní, de traje, corbata y bien peinado. Has de saber si va a sobrevivir entre la gente, el color de tu pelo. Estefaní, debes vivir la soledad que sales a vender. Sé más mujer, Estefaní. Siempre te quisieron así, de traje, corbata y bien peinado. Y más serio que nunca, pues estas cosas pasan solamente una vez y a muy poquitos. Estefaní, yo tampoco te quiero, mas tu amor por el dinero ha olvidado al obrero y al Señor. Esta canción que pregunta por ti, que no ha dormido, es puro olvido, Estefaní. A varios días de tu muerte, sé que vas sereno, levitando, instalado para siempre en la memoria del pueblo que quisiste tanto. Irán no es Venezuela, dicen todos. Y eso explicaría por qué hay tanta resistencia en Irán como no la hubo en Venezuela. Y mi alma de latinoamericana llora por lo que eso implica. En Irán mataron a 167 niñas y continúa la resistencia. Eliminaron al ayatolá y continúa la resistencia. Eliminan a todos los líderes y continúa la resistencia. ¿Por qué continúa la resistencia? Porque ese pueblo ha decidido no vivir en forma de esclavo, porque ese pueblo ha decidido que su libertad es más importante, aún y a pesar de la oposición al gobierno que tienen muchos ahí, eso es indiscutible. Pero ellos actuaron como actuaría cualquiera cuando te dicen que te van a liberar mediante bombas, invaden tu casa, matan a tu familia, el matón del barrio. Cualquiera resiste, cualquiera que pretende vivir de una determinada manera y no de cualquier manera y no como esclavo. A mí me produce una enorme tristeza cuando dicen Irán no es Venezuela, porque lleva implícito que en Venezuela hubo una capitulación sin lucha, hubo una entrega sin más. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho nosotros y cuál es la educación que tenemos y cuál es la ideología que tenemos que permite que nosotros cada tanto seamos saqueados, asesinados, desaparecidos y la historia se repita una y otra vez? Irán no es Venezuela. Hay un pueblo ahí que lucha contra las cadenas, por momentos en absoluta soledad, pero también ha cosechado ese pueblo ha cosechado la admiración de todo el mundo, porque con uñas y dientes está defendiendo su soberanía. Es un tremendo ejemplo histórico, al margen de cómo termina.
Y nosotros los latinoamericanos, en algún momento nos vamos a tener que mirar al espejo y ver por qué soportamos ese grado de sometimiento, por qué no tenemos amor a nuestra patria, por qué no somos un pueblo orgulloso, capaz de resistir el saqueo y la humillación pública a las que nos tienen sometido el poder dominante de Estados Unidos y de Israel. Qué difícil, ¿no? Todavía no voy a hacer, Germán, un análisis profundo de la situación de Delcy Rodríguez. Como que hay dos lecturas en el ambiente, en el aire, ¿no? Sí. Vamos a decir lo que está fuera de discusión. Venezuela está ocupada. Lo que está ocurriendo con Venezuela es algo obsceno. Marco Rubio es el interventor en Caracas. Donald Trump es el dueño. Se jactó hace poco de los miles de millones de dólares que han logrado extraer a Venezuela mediante petróleo prácticamente que regalado, ¿no? Delcy Rodríguez está siendo rapiñada. Algunos dicen, bueno, a ver, si ella se resiste, en primer lugar la han sacado de esa lista de prácticamente terroristas que tiene Estados Unidos para todo presidente que no se arrodilla, ¿no? La lista en la cual estaba, por supuesto, Nicolás Maduro. Tengan en cuenta que si ella opusiera resistencia, también se la llevan presa o directamente la asesinan y junto con ella a quién sabe qué cantidad de venezolanos. Ahora, ¿qué cosa, no? ¿Por qué no hicieron esto, Germán, cuando gobernaba Hugo Chávez? Porque ahí sí millones de personas estarían dispuestas a dar la vida. Ahí no hubieran jodido. ¿Te acordás cuando lo secuestraron a Chávez por 47 horas y entre 5 y 6 millones de venezolanos bajando del Cerro Ávila para rodear el cuartel, para que se lo entregaran con vida y pobre de los militares si no accedían? Bueno, también sucedió que dentro del mismo cuartel hubo una especie de rebelión interna porque no estaban dispuestos a matar a Chávez, que era la orden. La orden era ejecutarlo, ¿no? Con Chávez, hablando en criollo, no jodían. Lo que ha llamado la atención es la maldita costumbre de Delcy Rodríguez de sonreír cuando saluda a algún representante del imperio. O sea, a la gente que la tiene totalmente sometida. Y está ahí, entre la espada y la pared. Pero tengamos en cuenta, esto lo digo por un lado en contra y por otra parte a favor. Es como si te tuvieran con un revólver acá en la frente, ¿verdad? Está complejo el tema. Y, a ver. Está igual que yo con los puntos suspensivos. No. Yo le respondería a Rosalba que no solamente, claro, entiendo y digamos, comparto su reflexión en términos de lo que ocurre y de digamos, del dolor que causa como latinoamericano. Pero yo creo que también hay que verlo en conjunto y en visión de proceso. La razón por la que las dos, digamos, las dos respuestas a la intervención directa no solamente son distintas por la intención política que tiene cada uno y por la fortaleza ideológica, digamos, y política que pueda tener cada país. Venezuela, igual que cualquiera de los países que queda en esta parte del mundo, viene siendo parte integral digamos que del abanico de propiedad de los Estados Unidos desde finales de 1700. ¿Sí? O sea, no es una cosa que pasa a resolverse en enero de 2026. Es una cosa que empieza a desarrollarse a principios del 1800. Simón Bolívar decía, los Estados Unidos parecen destinados por la divina providencia a plagar de miseria la humanidad a nombre de la libertad. Y eso lo dijo en 1820. Algo. Además era prioritario desde el punto de vista estratégico invadir a Venezuela primero antes de atacar a Irán. Por supuesto, porque era la forma que tenían, porque digamos previendo lo que podía ocurrir con el evidente control del estrecho de Hormuz y ahora el de Bab el-Mandeb,
por parte de Irán, bueno, necesitaban primero asegurar, de hecho es Venezuela la que está financiando la operación militar en Irán, pero eso es porque se puede, porque pudieron, y pudieron no solamente porque hubiese una intención política más o menos decidida de resistir, ni por parte de sus direcciones políticas, ideológicas, ni por parte de sus pueblos, porque no hay que olvidar que a Venezuela la pudieron asfixiar, llevan 11 años asfixiando ese pueblo y han podido hacerlo. Con Irán lo han intentado, lo mismo que con Rusia, pero no les queda tan fácil, no tienen tanto control. Y al no tener tanto control, hay un margen de maniobra en el que Irán, alrededor suyo, también tiene otros animales grandes que de alguna forma le respaldan. Por lo menos no permiten que la cosa sea tan fácil. Si Venezuela no quedara donde queda, sino que quedara, no sé, junto a Rumania, bueno, podría ser distinta la cosa. Pero este continente ha estado bajo el control de los Estados Unidos y ha sido una cosa, si ustedes miran, siempre que los Estados Unidos sacan la mirada de Latinoamérica, digamos, sacan la pata, hay posibilidades de desarrollar proyectos autónomos y una cosa que nos ha permitido desde diferentes miradas ideológicas, no solamente desde la izquierda, pero por lo menos tener cierto margen de integración, de autonomía, de movilidad. Pero cuando se ponen obsesivos con Latinoamérica, no nos dejan mover. Y no nos dejan mover porque nos han tenido controlados desde el principio de nuestra historia republicana. Además, desde el punto de vista bélico, es una batalla perdida antes de empezar. Totalmente, totalmente. O sea, esa independencia que ha tenido Irán, digamos, en ese sentido, desde tiempos inmemoriales, además porque no hay que olvidar la historia antigua. Irán no es Irán, Irán son los persas. Resistieron a Alejandro Magno, o sea, no es cualquier, o sea, no son... No, y les ayuda no solo su poderío en materia armamentista, sino su propio territorio, que es como una fortaleza natural. Totalmente, y además montañas y tal. La forma como perciben ellos la realidad política, lo que ellos han hecho de manera autónoma por fuera de, digamos, por fuera de esta égida en cuanto a nación, sabiendo lo que son y sabiendo que se han convertido en una amenaza para esa perspectiva política que está centrada en el eje Israel-Estados Unidos. Tipo, lo sabían. Y ellos se prepararon durante años, durante décadas, para esta resistencia que está ocurriendo ahora. Y lo pudieron hacer en silencio y allá guardados. Siempre lo satanizaron, pero nunca pudieron influir mucho. En cambio, en Venezuela sí. Y Venezuela no podía, ni tenía el dinero, a pesar de que tenía el petróleo. Bueno, se dedicaron a otra cosa. O sea, la perspectiva de Hugo Chávez cuando empezó a desarrollar el proyecto bolivariano fue para otro lado. No fue construir una nación fortín. Fue construir una nación para gente. Que bueno, creo yo que por ahí era la cosa. Bueno, allá la perspectiva es distinta, la visión de país es distinta, la visión de región es distinta. Latinoamérica nosotros la declaramos territorio de paz hace décadas. Ellos saben el calentado que tienen en lo que ahora nosotros llamamos siempre Medio Oriente, que es Asia Occidental. O sea, se sabe la inestabilidad política que hay allá, porque es una cosa que ocurre así hace siglos. Claro. O sea, los principales imperios terrestres que existieron, y esas principales batallas fueron ahí, los sumerios, los acadios, los babilonios, fue eso. O sea, todo eso ocurrió ahí. Entonces, plantearse que no resisten de la misma manera los dos países a una invasión es desconocer una historia milenaria, perdón que lo diga así tan abiertamente, o por lo menos no tenerla en cuenta dentro de esa lectura. Son dos escenarios distintos y además son dos perspectivas de país distintas. Yo creo que en el caso de Rosalba no es que lo desconozca, porque me consta de que tiene mucha cultura, pero hay algo que tú dijiste al comienzo, de que comprendía su razonamiento, porque es muy compartible. Pero estamos en una situación donde tanto los que critican a Delcy como los que la defienden tienen algo de razón, ¿me entendés? Por eso es que yo me limité mucho en las opiniones hoy, pero no por temor, sino porque quiero esperar a que clarifique un poquito para no ser injusto con el juicio. La tienen agarrada el pescuezo, Sí, o sea, eso sí. ahí no hay otra. Que Delcy traicionó. Bueno, yo les quiero preguntar a ustedes qué harían, ustedes allá, qué harían si en sus manos está la vida de todo su país
y los tuvieran agarrados del pescuezo. Yo no estoy diciendo que lo esté haciendo bien o que Es lo que el esté enemigo haciendo es mal. una potencia, es la potencia más armada de toda la historia de la humanidad. No, y es tiene la posibilidad no solamente de cualquiera. joderte a vos, de verdad de recontra hiper mega cagarse en tu país, porque lo han hecho. O sea, no es una cosa que no, que de pronto podemos ver si pasa o no pasa. No, la sabemos. Entonces, yo no estoy diciendo que yo haría lo mismo. No sé, no lo creo. Tal vez sí, tal vez no lo sé. Porque finalmente uno está sentado acá opinando. ¿Sí? Claro. Y ellos son los que están allá sentados tomando decisiones y que son decisiones que inciden en la vida o en la muerte de millones de personas. Ujú. Entonces, se vendieron, se torcieron. Sí, yo en ese caso sí tal vez te diría lo mismo, Enrique, lo mismo que dices tú. Sí, habría que esperar a cuando estemos muertos y veamos de para atrás qué pasó en los últimos 70 u 80 años. Ahora está ocurriendo lo que está ocurriendo. Hay que ver, a Venezuela la tienen agarrada. O sea, ya ahí no hay tu tía. Venezuela en este momento Es una nación cautiva. Completamente cautiva, absolutamente. Está completamente cautiva. Cautiva con anuencia, con permiso, con alegría de sus dirigentes. Bueno, eso nos puede quedar para el balance y para nosotros hacer un análisis desde acá sentados. Pero realmente Venezuela, igual que Cuba es Cuba, Cuba es otra cosa. Pero el nivel de sufrimiento que está teniendo que pasar ese pueblo es una cosa que no tiene nombre, loco. ¿Sabe lo que a mí me duele más o tanto como esa realidad? El silencio cobarde de los demás países latinoamericanos. Porque como estamos divididos, porque no nos importa, porque como queremos caerle bien al matón del barrio, entonces preferimos callarnos la boca y mirar para otra parte. Y menos ahora, Enrique, menos ahora que yo te digo una cosa, mira, aquí hoy es el 28 de julio del 2026, en un año, hablemos y veamos y te aseguro que va a generarse o van a revivir el Grupo de Lima o van a generar una instancia multilateral de ese tipo. Es un hecho. Sí. Estamos pasados de tiempo, sigamos. Vámonos. ¿Qué sigue? Hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos con los tweets. Pero vamos directo a los tweets. ¿Cuál es la pausa comercial? ¿El libro? El libro. Omítelo al libro. Bueno, entonces vamos Solo un detalle, o sea, lo hago yo. El otro día le decía que me llegó un paquete de los últimos ejemplares de esto que es un bestseller en América Latina. O sea, recorrido a América Latina justamente. Cómo lograr que los demás se salgan con la nuestra. Hay técnicas de oratoria, técnicas de persuasión, de cómo escribir artículos, cómo alegar de manera efectiva, cómo dialogar sin discutir. En fin, léanlo antes que lo lea su suegra. Uy, después de lo demás eso me van a saltar a la yugular con ese chiste. Qué comentario. Perdón. Terrible. Bórrese, bueno, bórrese. No se puede. Bórrese. El otro día me comuniqué con Antonio Maeso. Está realmente quebrado, ¿eh? No lo estoy defendiendo. O sea, yo mismo lo critiqué. Pero es todo lo que quiero decir. Está muy quebrado. Y pues nada, también nos pueden llamar para pedir de Punta del Diablo al Infierno. Y ahí sí, llame ya los últimos ejemplares de El Otro Luis. Bueno, a ver, rapidito, vamos a esto. Vamos a esto, mira. Tweets. Tenemos esto que no está como un tweet, pero finalmente lo es, y es: Gran Bretaña ha invadido 171 países. Francia ha asesinado a 22 presidentes africanos desde 1963. Estados Unidos tiene más de 750 bases militares en más de 80 países. ¿Y estás preocupado por Rusia o por Cuba? Le están matando de hambre. Sí. Bueno, muy bien. Diego Sanjurjo nos dice, hablando de Pedro Bordaberry, él nos dice, el directorio de ¿esto qué es? La AECA. ¡Wow! Me mataste. Bueno, Sanjurjo viene manejando la información, el director de la agencia, bueno, hay que verlo, viene manejando la información de que está obligado a brindar, la oculta, la recorta, la acomoda, y esto no es un exceso de un día, es un patrón que se repite. Y Diego Sanjurjo le responde, Pedro, estás equivocado, tenés mi número y podés responder a mis mensajes. No es necesario el show ni que hagamos el ridículo. Cuando quieras puedes venir a las oficinas de esa entidad y los técnicos te responden todas las dudas que tengas. Saludos y toma lo tuyo.
Yo no sé quién tiene la razón acá, pero me quedo sí con que cuántas veces los políticos se conocen y optan por el circo primero, en vez de una simple llamada telefónica, ¿no? En Bueno, fin. eso ocurre porque área de estadística y criminología aplicada. ¡Ah, qué efectivo! Bueno, hombre, El comandante Germán. esto pasa porque el papel de la oposición es oponerse. Y Sí. entre más se opongan y más pongan que se oponen, pues entonces más oposición van a hacer, por lo tanto más capital político consideran que están sumando, por lo tanto, bueno, más votitos. Y vamos con este que dice Eduardo Preve, refiriéndose a unas compras una información que hay. No tienes por qué leer en detalle, pero sí el mensaje de Estos son Preve. como unas compras, reforma de oficina, director, bueno, estos son unas compras, dice Eduardo Preve. Y esto, el representante del Partido Nacional, Jorge Gandini, gastó poco más de $30,000 en la reforma de su despacho en el edificio portuario. Los arreglos se hicieron por compra directa, la Agencia Nacional de Puertos. Bueno, yo acá tengo una crítica para Yamandu Orsi. Cuando vino el asunto de las veñas y los 40 y pico de cargos para la oposición, se aceptó, se le dijo que sí a todos los nombres que propuso esa oposición. En cambio, la oposición cuestionaba muchos nombres que venían de parte del gobierno. Ahí se demostró muchísima debilidad. ¿Cómo es posible que hubiéramos aceptado nombres como el de Jorge Gandini o el del hijo de Sanguinetti, cuya única tarjeta de presentación fue lo del escándalo del cangrejo rojo hace muchísimos años? Y nos tenemos que fumar a un Gandini. Bueno, estas son las consecuencias. $30,000 despilfarrados porque el señor necesita vivir como un emperador. En fin, seguimos. En fin. Y nos dice hay 8 billonarios que ganan lo mismo que la mitad del planeta, o sea, 8 personas y ganan igual que 4.000 millones. Tranqui, eso lo va a equilibrar el mercado, sí señores. Sí, como nos esperemos sentados. La mano invisible va a equilibrar tan eso. Tan invisible que nadie la ha visto, dijo Rafael Correa. Bueno, ¿eso qué es? Ahí comienza con Javier García y la respuesta de... Bien. Entonces, un sujeto. Javier García dice, es lamentable las excusas del gobierno, Javi, son lamentables. Estamos hablando en plural. Javi, bien confianzudo yo con el exministro. Es lamentable las excusas del gobierno y el argumento del presidente. La causa de los ajusticiamientos es que se perdió el dominio del territorio y el ejercicio de la autoridad, que Montevideo es tierra de nadie y que las mafias le pasaron por arriba al ministro que no tiene lo que sea que no tiene. Enrique le contesta, ustedes fracasaron estrepitosamente en todas las áreas cuando fueron gobierno, bajen la soberbia y el copete, falta de empatía fue que Luis Lacalle Pou se subiera su sueldo y el de un centenar de jerarcas en plena pandemia, o hacer compras perniciosas con el dinero público. Toma lo tuyo también. Bien. Luego sigue, última hora, Marco Rubio dice, Irán podría ser el país más rico de Medio Oriente si confiara en Estados Unidos. Este es un lujazo. Abbas Arghachi le responde, mira qué prósperos se volvieron Siria, Afganistán e Irak después de confiar en Estados Unidos. Qué levantada. Sí, nada que agregar. Sí, no, qué levantada. Sebastián da Silva nos dice, ¿qué carajo tengo que ver yo con este artículo donde básicamente un zurdo se queja del gobierno zurdo y su política internacional? La foto debería ser la de Orsi o la de Lubetkin. Sí, eso tuvo que ver con el programa anterior y con el artículo que salió en Caras y Caretas, que yo escribí, el odio avanza, la libertad retrocede. Mil gracias por lo de zurdo, Sebastián. Gracias. Seguimos. Bueno, este era el último. Vale, y nos vamos a despedir con Rosalba nuevamente, que va a plantear un tema muy interesante, que es lo caro que es el Uruguay, sobre todo en materia de alimentación. ¿Querías decir algo antes de irte? Sí, yo quiero despedirme como siempre me despido, porque pues ustedes entenderán que para mí es importante despedirme y para ustedes es importante que yo me despida. Así que, chao. Nos vemos en ese caso la semana que viene. Se les quiere mucho, pórtense juiciosos.
hagan pis antes de acostarse, no voten fachos, lean, no crean todo lo que ven en internet, investiguen cuando hay alguna cosa que les parezca demasiado buena o cuando la conclusión a la que lleguen sea es que eso lo sabe todo el mundo. Desconfíen ahí. Chao. Gracias, Germán. A ustedes les pido que por favor, si les gustó el programa, le den like. Nos ayuda muchísimo también que agreguen sus comentarios. Así este programa y que si quieren guardar en su computadora a modo de archivo los programas de palabras prohibidas. Esas tres cosas, darle me gusta, comentar y guardar, son lo que hace que el algoritmo contemple un material subido, en este caso un video, y lo difunda adecuadamente. No siempre tienen por qué estar de acuerdo con nosotros. Todo lo que uno piensa, lo que siente y lo que cree depende de la información que ha recibido y la manera en que la ha procesado. Pero como sea, todo lo que decimos aquí, al decir de Martín Fierro, está dicho para mal de nadie y por el bien de todos. Los dejo con una reflexión de Rosalba Hunter, que es profesora de filosofía y a la cual le agradecemos muchísimo que esté enriqueciendo a este programa llamado, y muy bien llamado, Palabras Prohibidas. Gracias por estar ahí. Es carísima la comida en Uruguay. Por ejemplo, ¿querés comprar carne? 350 pesos sale el kilo de asado. Y si ganas 40.000 pesos líquidos y sos mensual, saca la cuenta, lo tenés que dividir entre 30, te da 1.333 pesos por día. A eso lo dividís entre 8 y te da 167 pesos el valor de tu hora de trabajo. Necesitas 2 horas para comprar un kilo de carne. ¿En todos lados es igual? No, porque muchos países que exportan commodities, como nosotros exportamos carne, muchos países subsidian para el mercado interno. Te doy el ejemplo, por ejemplo, de Arabia Saudita con el petróleo, o Venezuela con el petróleo, o los países petroleros. ¿Qué hacen? Para el mercado interno subsidian, entonces la gasolina o el petróleo le sale 3 pesos y 2 cobres. ¿Sí? Ahora aquí no. ¿Por qué? Porque nosotros aquí pagamos precios internacionales. Uruguay tiene una política económica liberal en ese aspecto, que hace que vos tengas que trabajar 2 horas para comprar 1 kilo de carne. ¿Se puede cambiar eso? Y yo creo que sí, porque hay que recordar que esta política de exportación se hace a través del Estado y eso lo bancamos todos nosotros. ¿Cómo bancamos estas políticas y cómo bancamos al agro mucho más de lo que podemos suponer? Y bueno, con seguros agropecuarios, exoneraciones a la contribución inmobiliaria rural, gasoil subsidiado, fondos para emergencias climáticas cuando hay sequía, cuando hay inundación, que 2x3 sucede, créditos blandos del BROW, infraestructura rural y todo el aparato estatal al servicio del agro y sus exportaciones. Si bien es verdad que nos quedan divisas, me parece que la relación entre lo que nosotros ponemos y de que nosotros como pueblo nos apropiamos es por lo menos bastante desigual. Y eso habría que revisarse.